La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Segundo de Samuel 23. Este capítulo inicia con un pequeño salmo que son las últimas palabras registradas del rey David. Luego, a partir del verso 8, se describe una lista de los valientes de David, la cual encontraremos más adelante en Primero de Crónicas. Extraigamos lecciones prácticas del texto. Primero, el Salmo. El pequeño poema inicia atribuyéndole a David títulos y cualidades que lo convierten en un tipo del Mesías. Aparece primero como el hijo de Isaí. Esto describe su naturaleza y descendencia humana. Luego, como aquel varón que fue levantado en alto, una alusión a su entronización como rey. Después, como el ungido del Dios de Jacob. La palabra ungido en hebreo es Mesías, una descripción de su misión de origen divino. Enseguida, como el dulce cantor de Israel, una bella descripción del gran talento como compositor de música sagrada. Además, el versículo 2 le confiere una expresión que se utiliza regularmente para los profetas. El Espíritu de Jehová habla por mí. En los versos 3 y 4, Dios alaba el gobierno recto y justo de David, de tal manera que algunos han entendido estas palabras como una predicción del reino mesiánico. En el verso 5, David alude al pacto eterno de Dios con su linaje y, a raíz de ese pacto, en los versos 6 y 7, describe el juicio divino contra los impíos. Podríamos decir que ningún ser humano fue puesto tan en alto como David. Dios lo sacó de la humilde tarea de pastorear ovejas y le confirió el más alto puesto de su reino en la tierra como rey de Israel. Además, vemos en este texto que recibió el don profético y, por si fuera poco, vemos en otros pasajes que Dios le permitió ejercer algunas funciones sacerdotales. Definitivamente, este personaje es una figura del ungido de Jehová, aquel que nació en un pesebre, pero después de su resurrección ha recibido un nombre sobre todo nombre y pronto viene para reclamar el reino de toda la tierra. Pero esto también tiene que ver contigo y conmigo, porque todo el que se humilla será enaltecido. Dios quiere levantarte en alto. Y segundo, la lista de los valientes. 37 nombres figuran en esta lista de los valientes de David. Los primeros se destacan por sus hazañas, especialmente los primeros 3, quienes parece que fueron los que se atrevieron a incursionar entre las tropas filisteas solamente para complacer a su rey con un poco de agua del pozo de Belén. Esta acción impresionó de tal manera a David que ya no quiso beber el agua, sino que la derramó delante de Jehová. Antes que interpretes mal la acción de David, te recuerdo que no era lo mismo arrojar el agua al suelo en un acto despectivo que derramarla delante de Jehová, lo cual era un ritual de adoración. Con este acto David honró la valentía de aquellos 3 hombres. Después de los 3 valientes aparecen nombres que alcanzaron altas posiciones en el ejército de David, como Abisai, principal entre los 30 valientes y capitán del ejército, y Benaía, quien llegó a ser el capitán de la guardia personal del rey. Algo sumamente intrigante es que en esta lista de honor no aparece Joab, uno de los más destacados guerreros y líderes militares que formaron parte de las fuerzas israelitas en los días de David. Este hombre fue el primero en atacar a los jebuseos y el principal agente de la conquista de Jerusalén. También comandó el ejército en las batallas más importantes, incluso contra la insurgencia que levantó Absalón. ¿Por qué no aparece Joab en esta lista? Era uno de los mejores guerreros y además tenía cualidades de liderazgo. Su único problema era su carácter impulsivo, que lo llevó a cometer varios homicidios injustificados, entre ellos el asesinato de Abner y de Amasa, este último solo para asegurarse la posición de comandante. Más adelante quizá terminemos de comprobar que Joab era más leal a sus intereses personales que a su rey. Dios también tiene una lista de sus valientes en el libro de la vida. No basta ser bueno, necesitamos ser fieles para estar en la gloriosa lista. Dios te bendiga.
tu pastor y amigo Selvin Sosa.